Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero continuar con el trazado de vectores 3D según Aurélien Guérón como elementos esenciales para la comprensión de la ciencia de datos. Se consideran elementos esenciales porque son elementos del álgebra lineal y el álgebra lineal es una de las bases teóricas de la ciencia de datos, así como la estadística y la probabilidad. Entonces, comenzaremos observando pues, los elementos de Aurélien Guérón, los elementos principales, y luego haremos la práctica, porque estos tres elementos, la visualización de las ideas de Guérón, la lectura cuidadosa de las ideas de Guérón, y la práctica posterior, consideramos en nuestra didáctica, aquí en la Universidad de Antioquia, los profesores Marco Julio Cañas y Iberarán Tapias Arboleda, consideramos que deben o aportan a la adquisición de habilidades para la manipulación y modelación o constitución de modelos de Machine Learning. Es por eso que debe hacerse práctica de trabajo del código, que de los códigos en este caso, Python, NumPy asociado a Python y Matplotlib asociado a Python, son elementos esenciales para la manipulación de datos. Entonces, para la graficación en 3D, pues Guérón nos propone el código para creación de los vectores y un código para el trazado de ellos en 3D, siempre con la idea de crear de, mm, una variable para cada uno de los lienzos o ejes donde vas a trazar o hacer tu gráfico. Entonces, su plot 3D va a ser el primer lienzo o el único lienzo para trazar dos vectores A y B que definió previamente. Luego, para mejorar esa visualización, definiendo la función de trazado de vectores 3D, en el que utiliza un ciclo para y la función axplot o plots para trazado de segmentos o líneas, y luego con la función zip y asterisco zip, que vamos a ver que asterisco aplicado, el asterisco previamente aplicado a una lista de vectores, descompone los vectores, descompone la lista, para luego la función zip tomar las componentes de los vectores y así, con la asignación múltiple, tener las primeras componentes, las segundas componentes y las terceras componentes de los vectores, y así esas listas de componentes trazar los scatter plots de de esos vectores, y esa es esencialmente la idea de Guérón. Entonces, bueno, vamos a repasarla antes de hacer nuestra práctica con nuestra presentación RISE en este entorno de Python Notebook y mejor aún, Jupyter Notebook. Entonces empezamos con vectores 3D. Vamos a trazar vectores en 3D que para Guérón es relativamente sencillo. Estas líneas pues, de comentarios no las requerimos, entonces las quitamos con doble D, es decir, para eliminar líneas, sean de texto o de código en nuestro Jupyter Notebook, aplicamos doble D con control más para darle más tamaño. Volvemos al primer paso, que es la creación de los vectores. Para esa creación, pues, utilizamos la función np.array asociada a NumPy. Si de pronto no lo hiciste previamente, pues importas a NumPy como np, importas a NumPy como np, haz np, luego creas el vector A de tres componentes por ser un vector 3D o tridimensional, y en vector B también tridimensional, en este caso de componentes enteras o de componentes tipo int. Luego vamos a trazar usando la clase AX3D de Matplotlib. Entonces,
del módulo MPL Toolkits, tomamos Mplot 3D y de donde importaremos la clase de X3D. Creamos la función subplot 3D, perdón, la variable subplot 3D para el primer lienzo, o el primer conjunto de ejes, en este caso el único, con la función plt.subplots. Sabemos que es un único por los tres números 1, 1, 1. Y además que vamos a crear tres ejes por el parámetro projection con argumento 3D. Luego, separamos dándole en este caso, los dos vectores, sí separará los componentes y por asignación múltiple nos creará las tuplas de las componentes respectivas de los vectores A y B, para que luego la función scatterplot los grafique, dándole colores respectivos, rojo y negro. Negro en Python será entonces denotado con la letra K y azul con la letra B, a pesar de que negro en inglés es black. Establecemos, en este caso mejor para Z, subplot 3D, zlim 3D y luego graficamos, ejecutamos y con Shift H ocultamos el código y vemos ya la graficación. Yo voy a volver al cuaderno para quitar, restaurar y borrar todas las salidas para, estando acá, con Shift H, volver al código y, bueno, pues crear los vectores y luego trazar. Y aquí nos dice que PLT no está definido, entonces, bueno, pues cuando vas a trazar con Matplotlib, importa a matplotlib.pyplot as PLT. Ya sí, te va a entender esa parte y previamente estableces porcentaje matplotlib inline, y así, bueno, corres el código y ahora sí, lo trazas. Entonces esta es la manera de trazarlo, pero para ayudar a la visualización, como hemos visto, Guerón, él considera que es difícil visualizar exactamente dónde están los puntos en el espacio, así que cargamos líneas verticales. Para eso, la idea de Guerón es que creemos una función conveniente para trazar una lista de vectores 3D con líneas verticales adjuntas. Esa función la podemos llamar plot vector 3D, aunque como es para graficar el conjunto de vectores completa, mejor la llamamos plot vectors 3D, para que uno entienda que es que cuando llames esta función, lo que le tienes que entregar, entre otras cosas, es la lista de los vectores a graficar, que son varios, no para trazar de a uno, sino el conjunto completo de vectores. Por lo tanto, sus parámetros van a ser los ejes de graficación, la lista de vectores, la tercera componente, z sub 0, en realidad lo podemos poner directamente 0 o no ponerlo, podemos dejarlo así, no pedirle la función eso. Y para B en Vectors 3D, pues con el ciclo para vamos a crear hasta acá, un ciclo para, todos los segmentos que unen al vector con, con la proyección de él sobre el plano XY. Y con estas dos líneas vamos a crear los vectores. Vamos a trazar los vectores. En realidad, pues, si seguimos la secuencia lógica, uno podría decir que quita esto de acá y dice, no, es que primero yo trazo los vectores y luego las líneas
que unen al vector con su proyección sobre el plano XY. Entonces, esa es como una lógica, me parece como mejor. Y un elemento muy importante es que recuerden que la función SID aplicada a una lista de vectores, pero en este caso, la lista de vectores está dentro de esta variable. Entonces, lo que hacemos con asterisco previamente es asterisco a una lista de vectores, lo que hace es descomponer la lista. Y al descomponerla, sí, la descompone a cada uno de los elementos de la lista, construyendo tantas tuplas como elementos de la lista y a cada elemento de la lista, pues bueno, cada una de las tuplas que SIP crea va a tener las componentes de los elementos de la lista o de los vectores de la lista. Entonces, lo que primero va a pasar es como desdoblar esta lista para que me queden los vectores separados y luego descomponer cada vector. Y así tener las coordenadas de cada uno de los vectores, las primeras coordenadas de cada uno de los vectores, las segundas coordenadas de cada uno de los vectores y las terceras componentes de cada uno de los vectores por asignación, por este sistema de asignación múltiple. Y así ya con la función scatter-plot aplicada a los ejes, ponemos esas listas de coordenadas y aquí la lista de colores y luego trazamos con este ciclopara los segmentos utilizando AXplot. Vemos de que AX Skater puede trazar todos los puntos y la lista de los la lista, bueno, cada uno de los segmentos no tiene que ser trazado uno a la vez, por eso es que tiene que ser con el ciclopara, porque cada segmento tiene que ser trazado uno a la vez. En cambio, el scatter plot se puede hacer de manera simultánea para todos los vectores. Entonces, y ya, después de crear la función, creamos los ejes. Y después de crear los ejes y la longitud para el eje Z, llamamos a la función con los ejes creados, la lista de los vectores. Este tercer parámetro ya no lo estamos pidiendo, pero entonces aquí tiene que previamente establecer Z0 en 0, porque AXplot está trazando. Recuerden que la proyección del vector sobre el eje, sobre el plano XY, simplemente es el punto que tiene las mismas coordenadas que el vector, pero la tercera en 0. Entonces es por eso que traza el punto X, Y, Z, XY, 0, y el punto X, Y, Z, y los une con un segmento, la función plot, y los une. En este caso, de color, el segmento de color gris y punteado, por eso es dotted, punteado, en donde el punteado va a ser con punticos, valga la redundancia, no con X o con triángulos, que podemos puntear de otra manera. Y así ya nos queda listo, simplemente corremos ya el código y vemos el resultado. Aquí nos dice que plots vector 3D no está definida la función. Vamos a ver que para poder que nos haga el trazo. Entonces, volvamos al cuaderno para que revisemos bien. Vamos a ver que, y volvamos a ver el código con Shift H. Y lo miramos y dice, bueno, ¿será que está bien definida la función? Y corremos de nuevo. Dice que hay un error de nombre. Vamos a ver la lista, color, tiene 3, los ejes, plot vector 3D. Bueno, es porque la función, recuerden que le hemos cambiado de nombre a plot vectors. Entonces, bueno, aquí le tenemos que seguirla llamando plot vectors. Y ahora sí, corremos y ahora sí nos hace el trazo como queríamos. Hasta aquí la lectura de GNOME. Y ahora tratamos de, sin ver, hacer la práctica. Entonces, bueno, para trazar vectores 3D, primero los creamos. Entonces, sea un vector R bueno, pues sin importar las librerías, import numpy as np, importas matplotlib
punto pyplots as plt y para graficación en 3D M eh, de MPL Toolkits, MPL Toolkits, punto Mplots 3D, importamos, aquí la importancia del autocompletado en Jupyter Notebook, la clase AX Access 3D, y ya con eso tenemos pues la clase que nos grafica en 3D. Así ya tenemos las librerías necesarias, como un PyMapPlotlib. Ese es el primer paso. Luego, bueno, pues dame los vectores. R igual a np.array. Array. Array. Y la lista, bueno, pues que sea 1, 2, 3. La otra sea el vector S. np.array. Y una lista de Python de coordenadas 4, 5 y 6. Y luego, bueno, ahí los creó. Corremos esa la creación. Entonces ya tenemos librerías, luego vectores. Ahora, después de los vectores, creamos la función de trazado de puntos en el espacio. Entonces definimos trazado, vectores, 3D, con argumentos, pues los ejes, la lista de vectores, vectores, aquí ya lo ponemos en español, y el tercer argumento, no tenemos más. Bueno, según Guerón, el tercer argumento que sea un argumento de libertad para los colores, pues en este caso, por ejemplo, para los colores con keywords, y ahora sí, 2 puntos con los que terminamos la creación de una función, enter, y él ya nos hace el sangrado por defecto de 4 espacios. Y cuando en ese trazado de vectores, ella primero debe de trazarnos los puntos. Recuerden entonces que eso lo hacemos con Skaterplot, pero primero tenemos que tener las coordenadas por aparte. Vamos a reanudar. Bueno, entonces, luego del trazado, bueno, estamos en la primera línea de definición de nuestra función de trazado de vectores. Luego, vamos a utilizar la función zip y la asignación múltiple para las coordenadas de los puntos de los vectores. Entonces, con X cores, lo podemos llamar X core o abscisas. Bueno, pero en el espacio no llamamos así, más bien X cores. X core simplemente, Y cores, D cores y Z cores. Igual a la función zip aplicada a la lista de vectores, pero para que previamente las tenga que descomponer la lista, desdoblarla, le ponemos el asterisco, vectores, aplicado a la lista de vectores completa, para que primero desdoble y luego separe las componentes y las asigne a estas variables xcore, ycore y zcore. Esta es de las ventajas de Python para asignación múltiple y para descomposición. Entonces, luego, ahora sí, la función ax punto skater, skater, aplicada a ese xcore, ycore y zcore, con colores para 2 vectores, colors, color, pues una lista de Python, donde los colores sean de pronto azul y rojo. Entonces, otra cadena con R. Bueno, en realidad esos colores previamente los dice el usuario cuando llama la función. Por eso es que lo dejamos a libertad del usuario
con asterisco keywords o simplemente color. Bueno, entonces es scatter plots. Bueno, pero no lo establece como más bien simplemente asterisco keywords. Para de la función scatter plot, pues tomar las que, de todos los múltiples parámetros que tiene, el que nos den keywords. Y luego, ya trazamos los vectores, ahora trazamos los segmentos. Para eso se requiere trazar uno a uno, por eso necesitamos un ciclo para, moviéndose por V, por cada uno de los vectores, moviéndose por la lista de vectores, donde lo que tiene que hacer con esa lista es descomponerla en X, Y y Z. Cada uno de los vectores, descomponerle o tomar cada una de sus componentes o elementos a cada uno de los vectores, y luego de que los descompone, traza con ax.plot, que es para trazar segmentos o líneas poligonales. Tomo la lista de las abscisas, la lista de las ordenadas de los dos puntos extremos de los segmentos que voy a trazar. Y pues para x.plot, bueno, pues le voy a poner qué color va a ser el segmento. Pues color puede ser gris, aunque no tiene que serlo, pero gray. Aunque gray siempre se me olvida en inglés, lo escribimos así, gray. Y como van a ser el tipo de línea style, line style. Con ese argumento line style, pues que sea dotted, o sea, punteado, y que pues marker, la marca sea de punticos. Entonces ponemos un puntico como una cadena de caracteres. Y así nos traza cada uno, pero como los extremos van a ser, el primer extremo es X, Y, 0, que es el punto sobre el plano XY, y X, coma, Y, bueno, X, aquí nos queda es X en esta lista, se nos repitió. Bueno, vamos a escribir las tres de nuevo para que nos quede en orden. Entonces ya sabemos que es una lista, dos listas, tres listas. Bueno, aquí nos queda dos listas y tres listas. Nos queda entonces X, el punto sobre el plano XY, Y y 0, y luego X, Y Z. Y así ya tienen los dos extremos de la línea que vamos a trazar por cada vector. Y ya con eso tenemos la función definida, Shift Enter. Y luego la función, bueno, definimos unos ejes. Puede ser subplot 3D, no tiene que llamarse así, donde con plt.subplot, esa función, con argumentos o parámetros, el primer parámetro que tenemos que tener es la ubicación del gráfico o la forma del arreglo de matrices. En este caso, cuando es uno solo, pues simplemente 1, 1, 1, y luego projection igual a 3D, para decirle que son 3D los que vamos a crear. Y luego que creemos esos ejes, le pido que llamo a la función de trazado de vectores. Entonces, trazado de vectores 3D, y le doy la lista de los vectores, en este caso R y S, con los colores respectivos, colors que quiero,
que sea una lista, ahora sí, rojo, bueno, pues que sea de pronto azul y negro. Bueno, negro no me gusta. De pronto amarillo, yellow. Bueno, entonces ya con eso tenemos trazado de vectores. Luego el espacio en Y. Bueno, entonces necesitamos PLT. Bueno, los ejes, subplots, subplot 3D, punto, set, subguión, zlim, con una lista que va de 0 a 7, que en Z, perdón, vamos de, el mayor número es 6, pongámosle con 8 es suficiente para visualizar bien. Y luego plt.show para decirle que hasta ahí va el gráfico. Y aquí ya entonces trazamos y nos dice que hay un error de tipo. Dice que el argumento sí. Número 1, most support iteration. Vamos a ver que en sí está como el problema. Vectores, aquí cuando llamo la función, el llamado, vamos a ver acá, en el llamado, sí, en el llamado le debo de dar los vectores como una lista, y ahora, bueno, estos quedan como una lista de vectores, R y S. Y me faltan los ejes. Los ejes van a ser subplot 3D, subplot 3D, coma, RS, la lista de vectores. Y ahora sí nos los trazó, miren el azul y aquí el amarillo. De pronto, el que nos está quedando atrás nos está quedando muy claro. Podemos de pronto cambiar el color mejor a un color que de pronto se resalte más. Ensayemos con orange. Miremos a ver qué tal con orange. Y con orange, bueno, pues no ganamos con mucho. Bueno, pongámosle entonces rojo. A ver si se resalta mejor. Entonces con R, red. Y bueno, pues el que está atrás siempre nos está quedando como muy, pues cambiémosle mejor. El que está atrás en azul, a ver qué tal. Y el que está adelante en rojo. Y bueno, aquí está en rojo y el que está atrás siempre nos está quedando como más opaco. Si cambiamos la forma de presentación, de pronto los podemos mejorar. Entonces, nosotros acá le ponemos porcentaje matplotlib notebook. Y así él nos va a trazar no en line, no en una línea del cuaderno, sino en una, sino por fuera de él. Entonces, miren que el trazado ya es no no por fuera, se traza un ratico. Bueno, vamos a correrlo de nuevo. Tarda un poquitico, hay que esperar un ratico a que ya se organice mejor. Le damos clic por acá, a ver si de pronto ya nos entró. Vamos a correrlo de nuevo, Shift Enter. Bajamos a ver si se visualiza mejor. Miremos a ver, acá en nuestra práctica. A veces tarda un poquitico mientras asume. Vamos en esta gráfica, otra a correr la librería, los vectores, la definición de la función y el trazado final. Bueno, aquí se nos está demorando. Esperemos un momentico para que, a veces es porque tarda tiempo. De pronto actualicemos nuestro cuaderno, volvámoslo a cargar y restauremos el kernel. Restauremos, volvamos a la graficación 3D, a la práctica de graficación 3D. Y bueno, pues vamos restauremos el kernel y borremos las salidas.
y volvamos a importar las librerías a porcentaje matplotlib, no nos asumió todo. Notebook. Y ahora sí, creamos los vectores, definimos la función de trazado y la llamamos, y miren que ya nos grafica y se visualiza muy bonito. Es excelente y uno puede girar para verlo. Miren cómo queda de bacano, puedo ver desde arriba, lateralmente, y mira que el primero, el rojo, tiene una altura de 3, miren cómo se ve hermoso, así ya más. Podemos girarlo muy bien. Podemos visualizar entonces los vectores en 3D gracias a la metodología Garon. Muchas gracias.